Nuestra invitada, Janina Maidana, resumidamente es bruja de nacimiento y psicóloga de profesión. También está mi compañera Pamela March, que también acaba de llegar. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero y principal, gracias por aceptar la invitación. No cualquiera viene a un programa de radio y mucho más, menos que menos, tocar los temas que vos vas a tocar, entonces no siéntate como sos. Así que bueno, bienvenida. Bueno, la agradecida soy yo primero porque tener un espacio donde poder hablar de estas cosas es algo nuevo para mí y creo que algo nuevo para la sociedad en general, así que la verdad que creo que le va a venir bien a mucha gente que ojalá pueda recibirlo con el corazón abierto, más allá de todo lo que pueda llegar a pensar su mente, que simplemente lo reciba como es y que si resuena con ellos, es. Bien, presentate un segundo, lo que vos quieras. Yo ya te hice un pequeño resumen, sí, pero si querés agregar algo más a todo esto. Ese es mi eslogan. En realidad, justamente tiene que ver con mi historia, porque yo soy psicóloga desde la carrera, digamos, la formación. Pero mis inicios como bruja vienen de nacimiento, pues yo desde muy chiquita ya tenía esto de saber cosas antes que las personas y decía cosas y después se cumplían. O ver cosas como, por ejemplo, que mi hermana estaba embarazada antes que estuviera embarazada, que mi papá no iba a volver cuando se estaba yendo del departamento, pues que iba a fallecer. O sea, que si se iba ese día no volvía. Cosas así. Claro. Que uno sabe después con el tiempo que en realidad, o sea, yo en ese momento eran como, ay, consciente. Y siempre queda como, y por eso, de hecho, estoy escribiendo un libro donde empiezo a contar un poco esta historia y para que la gente entienda que todo eso que tildaron en una época de locura o patologías, las histéricas de Freud, bueno, vos que sos psicólogo venís por esa onda también. Reconocemos que, bueno, hoy en día entendemos que muchas de esas mal llamadas brujas o locas, en realidad, bueno, eran personas que tenían ciertas sensibilidades o canales abiertos, por eso un poco la idea es desmistificar esto. Entonces yo sí, soy bruja, pero en realidad desde nacimiento vine con toda esta historia. De hecho, en el medio hay otras cosas que si después querés te cuento más lo que pasó, cómo volví a todo esto, porque en el medio, ¿qué pasa? Nos cierran los canales, la religión, la cultura, etcétera, etcétera, y ahí es donde volvemos a dormir, ¿no? Entramos y nos opacamos, dejamos de sacar ese brillo. Sí, vos estás hablando de la época de la niñez. Claro, en el desarrollo habitual de un niño. De hecho, bueno, hay algo de rituales ahí en el bautismo, en fin. Te tiro un ejemplo clarísimo con lo que vos estás diciendo. Ella me conoce bastante bien. Yo cuando me pongo en el sentido, ponele, estamos nosotros dos. Entonces ella habla en un sentido espiritual. Entonces, o sea, yo también puedo. Pero como hay mucha gente que no cree demasiado, entonces yo empiezo a poner... Sí. A justificar lo que ella dice desde el punto de vista más racional posible. Bien, por eso lo primero que dije es que lo escuchen con el corazón abierto y no con la mente. Claro. Un ejemplo de lo que vos estás diciendo con la niñez, vamos a un ejemplo muy claro. Los amigos invisibles. Sí. Los amigos invisibles. Cuando un niño que tiene 3, 4, 5 años, juega con nada, y uno como padre o madre va y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy jugando con mi amigo. Exacto. Y no hay nada. Ese es un ejemplo. Bueno, después tienen los gatos, que también juegan o se ponen medio, cuando hay algo, una entidad en una casa, y los perros también. También. Bien, eso para que la gente, empiece a decir lo que está hablando se corresponde con cosas que yo puedo ver. Total. ¿Está? ¿Vos alguna pregunta querés hacerle? La parte de la sensibilidad también, cuando uno es niño y nos dicen, porque vos sos muy sensible, ella todo lo se emociona, llora por todo, vive las cosas muy intensamente. Sí. Exactamente. Y no había nada malo en eso. ¿No? Entonces, a medida que va creciendo el niño, va entrando para la adolescencia, el sistema imperante de la humanidad
es como que le va cerrando los canales. Sí. Se los va cerrando de a poco. Sí, sí, la cultura. Y pierde la capacidad que tenía antes, espiritual, de sensibilidad, como vos decís. Sí, de hecho, bueno, tiene toda una explicación inclusive psicológica, digo, para los psicólogos, los que han estudiado Freud en algún momento, o me han tenido de alumna, se ven acordar de lo que es el modelo del aparato psíquico, que en realidad es cómo funciona la mente. Hay un momento en el desarrollo que nosotros vamos evolucionando, entre comillas, donde vamos de lo más abierto, ponerlo así, pensarlo así, de lo más abierto a lo más cerrado. Y eso se explica con la condición de la naturaleza, la cultura de los padres que te dicen no esto, no lo otro, ¿se entiende? Eso funciona como una barrera a nivel mental. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa barrera es la que se cierra y que también, entre otras cosas, bloquea las percepciones que con las que nosotros venimos de nacimiento. Claro. ¿Se entiende? Entonces, no es que hay un plan acá sistemático, a eso voy, no es algo... o digamos a propósito, o sí, bueno, después se pensarán las teorías sociológicas si querés, pero en realidad de lo que se trata es que la misma cultura y la misma educación lo que hace es cerrar los canales, claro, porque se preparó la sociedad para un determinado modo de vivir, ¿no? Sí, en la sociedad, que sí. era la escuela, la fábrica y listo. Esa era toda tu vida. Ahora Sí. estamos en otro momento. Entonces, donde hay tantas posibilidades y tantos estímulos, que lo que está pasando incluso ahora con los niños, yo esto se los cuento justamente a mis alumnas, que nosotros tenemos muchos casos de TDAH, condición espectro autista, etcétera, etcétera, es efecto de un quiebre de esa barrera que antes estaba muy instalada para nuestra generación, digo, estamos hablando de los 40 para arriba, que nosotros sí tenemos bien instalado eso. Pero ellos nacen con otra estructura. ¿Por qué? Por las redes, por los estímulos Claro. y demás. Entonces, al romper esa barrera, la persona se hace más sensible, vuelve a recuperar ese poder. Por eso vamos a tener más niños con dones ahora. De hecho, ya las madres deben saber, deben haber visto cosas. Sí, con respecto a esos patrones culturales, sociales, hay una película que es de Pink Floyd, que es The Wall. The Wall es una película que cuenta una historia, es hermosísima la película. Va, la historia, las canciones, todo, ¿no? Cuenta cómo un niño va creciendo mientras el padre va a la guerra. Estamos hablando, creo que de la Primera Guerra Mundial, sí, va a la guerra. Y esa situación que él se queda con la madre y él siendo niño crece sin el padre, después el padre muere en la guerra, cómo lo va afectando psicológicamente, emocionalmente, y por eso la película se llama The Wall, y la canción más importante es Otro ladrillo en la pared. Entonces, cada cosita, y va creciendo, entonces, cada cosita que le va sucediendo en la vida es justamente otro ladrillo en la pared. Va construyendo un muro infranqueable para él, hasta que llega un momento que rompe todo. Hay una parte de la canción, Otro ladrillo en la pared, la canción propiamente dicha, que te muestra la educación, cuando los chicos están en un salón, y se rebelan, y empiezan a romper todo. Entonces le dice el maestro, no, ¿cómo era? Teacher. Deje a los chicos en paz. Deje a los chicos en paz. Ahí está. Entonces, después le agarra la locura, se droga, ¿viste? Después aparece como si fuera el líder espiritual y político. Sí. Hasta que después al final, él se siente culpable, como que toda la culpa es de él, sí. y es juzgado por todos los que por todos los que lo fueron formando a lo largo de la vida. Cuando aparece el juez, aparece el maestro, estaba en la... Bueno, es vuelto a juzgar, lo encuentran culpable por querer romper las paredes que le impusieron en la vida. Esto está bueno aclararlo, porque hay mucha gente que no logra captar o entender la esencia de esto. Y es lo que estamos hablando. Hay un momento en que vos decís, rompo todo. Bueno, en ese caso, ella me conoce y yo soy así. Los dos somos así.
en el sentido de ser, ¿cómo se dice? Disruptivos. Ah, bien. Sí, van todos caminando para allá y nosotros vamos para el otro lado. Eso, ahí va. Solos. Bueno. Exacto. Y vamos. Exacto. Vamos contracorriente, no aceptamos. Y nos cuesta porque la mente nos dice, pará, pero si están yendo todo para allá. No, viste, no. Hay que vender. No confía en vos, vamos con la manada. Claro, no somos rebaño. Así que por eso vos estás acá y por eso vos fuiste invitada. Bien. ¿Entendés? Porque entendemos cómo funciona esto. Así que, bueno, pasemos a otro tema de lo tuyo. Específicamente, ¿qué servicios ofreces? Primero no me gusta venderme. No sé. No, sí, la palabra. Ay, Dios. Eso es por la gente que quiere saber. Sí, en realidad yo aclaro que soy taróloga, no soy tarotista. Esto implica que en realidad trabajamos el tarot desde un lugar de la canalización. No necesariamente hacemos las tiradas tradicionales y todo ese tipo de... Sino que yo lo uso justamente en mis sesiones, lo uso como un canal de apertura para que me hable antes de que la persona hable. Yo abro el tarot y me va a decir cosas de la persona antes de que la persona y después le pido confirmación. Y con eso ya se abre el canal. Y a partir de ahí depende si la persona necesita, si tiene alguna cuestión biológica y demás. Biológica me refiero a enfermedades o algún bloqueo ancestral. Ahí trabajo con el árbol genealógico. Porque justamente el árbol te da la pauta de por dónde está el bloqueo, por qué la enfermedad, etcétera, etcétera. Eso pues yo lo vengo trabajando hace millones de años. Y justamente tiene que ver en parte con... mi proceso de sanación. Yo empecé con el despertar de conciencia a partir de una sanación de útero y desde ahí empecé a sanar todo, en realidad. Y como sabemos las brujas, o sea, digo las brujas, pues las que trabajamos con las plantitas y trabajamos con sanación, en general empezamos por ahí, por el tema del cuerpo. Entonces de ahí se abre a trabajar el árbol si hay algún bloqueo o algo que tenga que trabajar. Y en el medio a veces pasan cositas que decimos, bueno, lucecitas que se prenden y se apagan y cuando la persona viene con alguna entidad. Y a eso por eso te quería aclarar lo que vos dijiste, que dijiste como 3 o 4 cosas, son 3 o 4 mundos diferentes. Ajá. Una cosa son lo que los niños ven. Sí. ¿Sí? Que en realidad puede ser algún ancestro que generalmente están en las habitaciones donde están los chicos y ellos cuando empiezan a hablarle a alguien, la abuela, sí, la abuela, es la abuela. Es la abuela. Esos son ancestros o lo que nosotros llamamos como desencarnados, que en realidad pueden o no saber que están desencarnados, depende en el nivel en el que estén de su proceso de desencarnación. Y por el otro lado pueden ser parásitos energéticos, que en realidad son energías que vos podés tomar de otras personas. Son esas personas que vienen como muy cargadas por la vida misma y que te chupan la energía, que le decimos que son parásitos energéticos. Hay muchas películas sobre eso, de los parásitos energéticos, de como sombras que vienen y te chupan la energía. Bueno, lo importante acá es saber eso, ¿no? ¿Cuándo es cada cosa? Y cuando, por el otro lado, por eso mi diferencial es esto, yo puedo unir los dos mundos, la psicología y la espiritualidad, y cuando en realidad no es ni un ancestro, ni una energía que te chuparon, ni algo astrológico, porque también sé algo de astrología, me formé justamente con Mariciana Nefer, te mando un saludo, le mando un saludo porque es mi mentora, y yo aprendí todo de ella, pero la astrología no era lo mío, así que lo tengo como orientación, porque siempre los planetas están ahí para orientarte, porque no es lo mismo hacer algo en eclipse que hacerlo en luna negra o en luna nueva, no es lo mismo. Y justamente estamos en el día fuera del tiempo. Por suerte, Qué lindo. Sí, hermoso día, muy energético, y bueno, justamente hace 2 días fue el día de María Magdalena, y fue recibir todo el mensaje que tenía que hacer todo esto. Por eso es entender cuáles son los planos y qué es lo que tenés que leer en el momento. Porque por ahí la persona, y me ha pasado más de una vez, que viene, que dice, no, porque me hacen trabajo, seguro, qué sé yo. Cuando te das cuenta, tiene una cuestión psicológica que trabajar. Hay algo ahí que no terminó de trabajar en sus vínculos, lo que sea, y por eso está en ese loop, digamos, que tiene que trabajar.
O sí, puede ser algo más ancestral y que la persona cree que es algo que tiene que hacer o un hábito que tiene que lograr, claro, y nada que ver. Entonces lo que hago es un diagnóstico, de hecho hacemos una entrevista, casi siempre una entrevista de claridad al principio para ver qué es el problema con el que viene, porque a veces es algo físico. Después te voy a decir lo que recibí de vos, que justamente viene con la... Sí. Ayer me tiraron las runas. Ah, listo. No, porque había percibido algo físico, cuando veo los números de la radio, ahí entendí por qué. Era toda la señal de que había algo físico. Bueno, después me lo decís. Por eso, recibí que era algo biológico lo tuyo que tenías que trabajar, eso nada más. Por eso dije, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Pregunté, obviamente, y ahí es donde aparece. Sí, obviamente. Pero a eso voy. Entonces, a veces hay algo biológico que primero hay que trabajar porque hay como niveles, o sea, está lo sutil y está lo denso. Y lo denso es lo material y lo sutil es los otros mundos. Claro. Entonces, por supuesto que se crea en lo sutil, pero ya cuando está en lo material hay que trabajarlo en lo material. Ahí hay que ir al médico, exactamente, hay que hacer la operación, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, ¿Se entiende? Sí. Entonces, sí. No significa que no se trabaje en lo sutil, significa que hay que trabajar de los dos cuando ya está en la materia. Bien. Y cuando está en la materia me refiero, el cuerpo es uno, pero también puede ser tu casa, también puede ser tu trabajo, también puede ser tu dinero, lo material. Está. Definime una bruja actual con una bruja de la Edad Media. En realidad... ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? Sí. ¿Se trabajan con lo mismo? No, ¿querés decirlo? No, pensé que iba a... en realidad es así. Las brujas de antes eran mujeres sabias. Muy sabias, ¿en qué sentido? Que conectaban con la naturaleza, conectaban con su ciclo menstrual y eso les permitía hacer todo acorde a los movimientos de la Tierra. Y eso les permitía vivir en una sincronía justamente que hoy no tenemos. ¿Por qué? Por todo lo que tenemos, ¿no? Que son la artificialidad que creamos de este mundo. Por ejemplo, dormir, estar despierta en horas que tendrías que estar dormida, con luz artificial, que a tu cuerpo le hace mal. Bueno, esto los ancestros, y las brujas sobre todo, que trabajaban mucho con la salud, lo entendían perfectamente. Entonces, como que te digo, si hay una luna o un eclipse, no iban a estar haciendo al movimiento muy fuerte porque le puede llegar a afectar, porque sabían, había una conexión con las plantas, con lo sutil, y eso les permitía sanar a las personas. De hecho, había una serie, ahora no me acuerdo, yo era de los nombres soy malísima, no me acuerdo, o sea, yo mi inconsciente capta información, pero no tiene la memoria tal cual, pero había una serie, Naulander, algo así, algo no me acuerdo bien el nombre, en Netflix, que justamente contaba la historia de una mujer que iba al pasado, que en realidad acá era médica, iba al pasado y se tuvo que hacer bruja. Ajá. Se tuvo que hacer bruja, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque ella trabajaba en salud y los medicamentos no existían. Claro. Entonces, cuando va a la Edad Media, ¿qué tiene que hacer? Aprender a la base. ¿Entendés? Conectar con las plantas, hacer todos los procesos desde la base. Sí, yo la miraba. No me acuerdo el nombre. Algo así. Sí, algo así. Bueno, si alguien se acuerda, por favor, que me lo pase. Son muchas temporadas. Pero es genial la historia porque ahí entendés cómo en realidad no hay diferencia. Y hay una película que yo se la recomiendo a mis alumnos que se llama El Médico, que un poco cuenta esa historia también en relación al cuerpo y el alma, porque en realidad eran lo mismo. O sea, nosotros hoy tenemos otras herramientas. Yo, por ejemplo, hoy canalizo con videos, con mensajes, con una nota que recibo, con un video que escucho, con un podcast. Me llega la información, a veces casi siempre por medios tecnológicos. Antes le llegaba por la luna, por el viento, por el agua, por leer ¿se entiende? Eran sus tecnologías. Entonces ahí es lo que hay que entender, que en realidad sus tecnologías ellos las hacían acorde con la Tierra y nosotros hoy la tenemos todo artificial. Claro, exacto. Que no quita que hay todavía, y tengo muchas amigas, brujas verdes se les llaman, que son las que están muy en contacto con la Tierra. Entonces, ¿qué pasó? En el 2020, sobre todo, muchas que despertaron empezaron a conectar más con la Tierra, con su cuerpo en principio, y empezaron a sanar desde ahí. Entonces la bruja moderna de hoy, que viene con esa historia,
en el sentido de que tratan de ser fiel un poco a nuestras ancestras, se siguen manteniendo en la tierra o se retiran, muchas que se fueron justamente a lugares retirados, al campo y demás, para poder estar más en conexión con la tierra. Por supuesto que se vive diferente y lo pueden trabajar de otra manera, pero no quita que vos hoy tengas dones igual, que puedas percibir igual en el medio de todo esto. De todo este caos. Mira, yo una vez saqué al aire, la tendría que volver a buscar otra vez, de Buenos Aires, que lo que vos decís, se fue al centro, ella vivía en Capital Federal o el Gran Buenos Aires, y se fue a vivir a un pueblo en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque ella veía a los muertos. Claro. Veía a los muertos. O sea, y yo una vez le pregunté, ¿cómo diferencias en la calle un muerto y un vivo? Y me dice, si bien yo los veo y son iguales, pero tienen una pequeña transparencia que lo delata, pero eso lo puedo ver yo, me dice. Sí. La gente no ve nada. Claro. Entonces, pero dice, decidí irme al campo, como vos decís, porque si no, acá me vuelvo loca. Porque estoy mirando todo el tiempo. Entonces me voy al campo, claro. Allá voy a ver 1 o 2 por semana quizá, pero acá vos salís a la puerta y tenés 4 o 5 por día, 6. Ahí está. Entonces, viste, te vuela la cabeza. Entonces se fue. Te estoy hablando ya como, 3, 4 años atrás. Después perdí el contacto, no la invité más, pero porque siempre voy renovando acá todo el tiempo, con gente nueva, por lo general. Claro. Pero, por eso te decía, esas son mediums. Una cosa es la persona que ve entidades, desencarnados más específicamente, porque hay otro tipo de entidades. Una cosa es ver desencarnados y otra cosa, esa es medium. Hay una mujer muy famosa acá en Argentina que hace teatro. Sí. Bueno, y en realidad eso es una tarea específica que vos podés tenerlo o no abierto. Yo lo tuve y justamente también, y quiero que sepan esto, vos no necesariamente por nacer con un don tenés que desarrollarlo y ponerlo al servicio. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión con respecto a eso. O sea, es como que porque vos tenés el don, entonces, como vos sos mujer y con toda la tradición que tenemos las mujeres, de tener que darlo al mundo gratuitamente, no, señores, estamos en otra era. Claro. En donde justamente los dones hoy son una herramienta de trabajo. Y es un trabajo. Entonces vos podés trabajar tu mediumnidad, si vos querés, o podés también decir que no. Y a eso es a lo que yo llamo cerrar los canales. Claro. Ahí es donde vos podés elegir, bueno, muy lindo, gracias a mis ángeles, a mis guías, pero esto puedo no elegirlo y no lo elijo. Por eso digo que el libre albedrío es la herramienta principal. Vos siempre vas a estar eligiendo. Ahora, ¿qué pasa? El 99% de la población está dormida. Cuando empiezan a aparecer cosas, le da miedo. Dice, o estoy loca, va al psiquiatra, el psiquiatra efectivamente le da la pastillita para cerrarle los canales, porque todos los famosos antipsicóticos cierran los canales. Claro. Y la persona deja de ver, está tranquila, pero está dormida. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿y cuánto hay de eso? Millones. Por eso digo, incluso una de las condiciones, incluso en mis formaciones y demás, ahora que voy a abrir una, para brujas específicamente, no pueden tener tratamiento psiquiátrico. O sea, no puede estar tomando pastilla la persona. Es como si vos quisieras trabajar la ginecología natural, o sea, su ciclo natural, si la persona está tomando pastilla. O sea, no. Tenés que tener el canal abierto y natural, lo posible. Después limpiarlo, hay formas de limpiarlo y demás. Pero vos tenés que estar lo más natural posible. Por eso, primero se trabaja lo más denso. Entonces, si vos tenés algo psiquiátrico, bueno, hay que trabajar primero eso y después vamos a abrir el canal. Porque ¿cuál es el problema? Si vos abrís el canal teniendo una condición psiquiátrica y le tenés miedo y no tenés a nadie que te guíe y demás, ¿qué pasa? Los famosos brotes psicóticos. Claro. Sí, entonces, la persona va a estar viendo cosas que son en parte de su mente y en parte quizás a lo mejor algunas entidades. Y como no sabe diferenciar qué es de su mente y qué es de lo otro, se va a confundir y obviamente que son los casos que por ahí vemos que tienen o necesitan efectivamente medicación psiquiátrica. Entonces eso es por una falta de control de la mente.
Bien. Eso es lo que hay que aclarar. Entonces, la mediumnidad es una cosa. Después están los seres elementales, que son... los seres elementales son los de la tierra, son las odinas del agua. Hay seres que te ayudan de alguna manera en la tierra, que están en contacto con nosotros todo el tiempo, pero como lo nuestro es artificial, no estamos muy en contacto con eso y solo nos damos cuenta cuando vamos al monte, los famosos duendes, bueno. Esos son otro tipo de seres, ¿se entiende? Por eso digo, y después tenés los interestelares, que son, bueno, supuestamente nuestros guías. Yo ya ahí no me meto, hasta ahí llegué, y después tenés los ángeles y los arcángeles. Entonces hay gente que trabaja cada... Sí. ¿Me entendés? Sí, yo no es para ahora, pero hay noticias, hay información que son atemporales. Y yo tengo preparado para en algún momento pasar acá los niveles angelicales. Vos misma dijiste, ángeles, arcángeles. Sí, hay niveles. Seguí subiendo. Sí. Potestades, y seguí. Sí. Están los... Ay, no me acuerdo si eran los Elohim, uno de los más altos, los Nefilim, los Elohim creo que son. Sí, yo ya ahí no me meto porque por eso, de lo que no sé no hablo. Ahora, sigamos con el tema de la desmitificación de lo que es un poco la brujería, en el sentido que uno tiene en la mente la imagen de la Edad Media. Ahí está. ¿Está? Sí. De la persecución en Europa, ¿cómo era que llamaba la persecución? Era... La quema de brujas. Sí, pero ¿cómo se llama? No sé a qué te referís. No me acuerdo el nombre, ¿a qué te referís? ¿Cómo se llamaba la persecución y la quema? Especialmente en España. Tiene un nombre. Ay, sí. Que no me puedo acordar. Buah. Estamos todos iguales hoy, Estamos todos iguales. El día fue... No te preocupes. Bueno, a lo que iba, que si bien uno tiene esa imagen, pero hay que ir mucho más para atrás. Vos hablaste justamente de una época donde no había laboratorios, y entonces para curar enfermedades había que ir al bosque a recoger las plantas que se necesitaban. Bueno. Bien, si vas más para atrás, hay que empezar a pensar cómo se manejaban los sacerdotes egipcios, cómo se manejaban los druidas. Hay que acordarse muy bien del dibujito animado de Asterix y Obelix, que había un druida, que no me puedo acordar el nombre ahora, un flaco de barba, ¿qué es lo que hacía? Y se iba al bosque. ¿Y qué hacía en el bosque? Y iba a buscar plantas medicinales. Después agarraba una marmita grandota, y ahí preparaba todo. ¿Está? Y después hay que ir... Otro ejemplo. Vamos a ¿cómo se llamaba el rey Arturo? Ahí está. El rey Arturo con sus caballeros, que eran creo que 12, me parece, algo así. Y había un druida también, que vivía en el bosque, pero estaba con él. Entonces, no me puedo acordar el nombre tampoco, pero muy conocido era el druida. Recontra conocido, aparece en todas las películas siempre, del rey Arturo. Y bueno, y es lo mismo. Y hacía exactamente lo mismo. Estamos hablando ahora de Inglaterra. Entonces, es una cosa que yo creo que a lo largo de la historia se fue tergiversando, pero la Iglesia también tiene mucho que ver en todo esto. Obvio. Uh-huh. Pero pasa algo con este tema. ¿Qué opinas de los aquelarres? Los aquelarres eran reuniones de brujas o mujeres con dones que en realidad se juntaban justamente alrededor de un fogón, porque el fogón simboliza la vida, o sea, los 4 elementos tienen que estar cuando uno hace un ritual o cuando uno hace un aquelarre, lo que sea. Pero los aquelarres es como la reunión de trabajo de hoy en día de las personas, sería algo así, sí, pero de mujeres. Que también tengamos en cuenta que la mujer en esa época era muy maltratada, violentada, las que estaban solas eran locas, putas, en fin, todo lo que ya sabemos que decían de las mujeres de esa época, que estaban solas.
Entonces, se juntaban en realidad para ayudarse entre ellas. Y muchas veces hacer decretos, hacer lo que hoy llamaríamos oraciones en esa época. Eran maleficios, sí, o invocaciones a guías o a los que con los que hayan trabajado, depende del lugar, porque cada lugar tiene sus dioses, guías, su folclore, digamos. Por eso te digo, algunas trabajaban con los dioses de la tierra, algunos trabajaban con dioses del cielo, o sea, eso depende del lugar, depende del folclore del lugar. Ahora, que hubo gente que utilizó, por supuesto, sus conexiones con seres de otros planos para hacer trabajos o maleficios o cosas que les pedían, sí, seguramente, debe haber habido. Así como hay gente buena, profesional, psicólogo, también vas a ver gente muy mala, profesional psicólogo, ¿se entiende? Es lo mismo. O sea, ¿cuál fue el tema? De hecho, hay un libro que se llama El martillo de las brujas, búscalo, que ahí cuenta justamente cómo la iglesia entrevistaban en sus términos, en realidad torturaban, de hecho ahí están todavía los instrumentos con los que torturaban a las brujas, y les hacían confesar que eran brujas justamente para después quemarlas. Si no confesaban, las torturaban hasta literalmente que no les quedaba otra opción. Eso que vos estás contando se lo hicieron a los templarios también. Ah, mira. A los templarios. Qué raro. Porque fueron los... Acordate que estuvieron en las cruzadas. Sí, porque se lo consideran traidores. Eran monjes. Tal cual. Bueno, Sí. eran monjes guerreros, tenían un juramento infernal que era retroceder nunca en las batallas. Entonces cuando los musulmanes veían la bandera blanca con la cruz roja, temblaban, porque decían, estos tipos vienen a matar o morir, o sea, no van a retroceder. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando vuelven a Europa, bueno, hay todo un tema detrás político, social, donde los culpan de brujos, que aprendieron cosas en Jerusalén, aprendieron cosas ahí en el Medio Oriente, ¿tá? Y los culparon de que eran todos brujos cuando volvían. Mira. Por eso el viernes 13. El viernes 13 deriva de ahí. Ajá. Cuando vuelven los cruzados y los templarios en esto, un viernes 13 de 1400 y no sé cuánto, un rey francés y el papa existente en ese momento dio la orden de atraparlos a todos en un solo día. Entonces, todos los países de ese momento se ponen de acuerdo y arrestan a todos. Wow. A todos. Los torturan, los culpan de lo que estamos hablando, de brujería y todas esas cosas. Sí. Los encierran y después los matan. Y eran templarios, no eran chistes, no era joda eso. Entonces de ahí deriva, y fue un viernes 13. De ahí viene el viernes 13. Tengo que cerrar, son las 1:05. Bien. Me tengo que buscar unas cosas en la moto. ¿Vos querés cerrar el bloque por mí? Te dejo la puerta abierta para que puedas venir otro día, porque yo ahora a las 1:15 tengo que decir una nota. Dale. A Marcela Aibe, que es cantante. Bueno. Sí. ¿Qué te iba a decir? Y tengo que traer unas cosas porque tengo que prepararlas. Dale. Me quedan muchas cosas para hablar con vos. Sí, me imagino. Acordate, quiero decir algo. Después, después decís, ¿es verdad o no es verdad? ¿Viste la canción de La Renga, la balada del Diablo y la Muerte? Hay un dato ahí que ellos muestran que tiene que ver con la invocación y hablan sobre un cruce de caminos. Sí. ¿Viste? Pamela, te lo dejo a vos. Bueno, como voy a gracias. buscar las cosas, voy a prepararla. Bueno. Y avisale a él que cortaste. ¿Tá? Listo, seguimos acá entonces con Janina. Bueno. Janina, ¿querés dejar tus redes? ¿Cómo te Bueno, me contactan? encuentran como La Bruja Psicotarot.
@labrujapsicotarot, tanto en Instagram como en YouTube. Ahora he abierto un canal hace menos de un año y está creciendo bastante bien, justamente, y quería invitar a la gente, sobre todo a los que son de Rosario, que vamos a hacer un programa, justamente se llama Habita tu Magia, para que todas aquellas personas que tienen dones o que están trabajando en esto puedan sumarse, y de hecho lo hice ahora justamente online porque viene gente de afuera, para hacerlo como programa de desarrollo personal. ¿Qué significa? No es un taller, no es un curso, no es una terapia, pero es un poco de todo eso, justamente para que la persona se sienta en confianza y poder trabajar con algún ejercicio que yo le voy a proponer en coordinación, con herramientas de la Gestalt, de PNL y demás, poder trabajar algo en específico. Y lo vamos a hacer así, muy cronológicamente, en consonancia como los elementos de la Tierra, por eso son 4 encuentros. Son los 3 primeros encuentros de cada uno de los elementos, y el 4º encuentro lo hacemos acá en Rosario. Entonces va a tener un poco virtual y un poco presencial para la gente que quiera el contacto, claro. Contacto. Eso que está bueno para, a ver cómo te fue, cómo te sentiste, y hacerlo más taller. Ahí sí, un espacio más de taller y de encuentro y de trabajo con el cuerpo, porque viste que el cuerpo es nuestro vehículo. Es nuestro vehículo, es todo. Entonces, la idea sería eso, que puedan tener ese espacio para encontrarnos y, conectar de otra forma. Bueno, qué lindo. ¿Un último mensaje que quieras dejarle a la gente? Eso, mi mensaje justamente viene a que no le tengan miedo a sus dones, que realmente agradezcan primero, porque somos todos divinos. Esto es algo que yo lo aprendí hace... Nadie es más que nadie. Todos tenemos algo para ofrecer al mundo. Y justamente que, digamos, si tienen miedo en este momento, que busquen orientación. Y esto también aclarar, hay muchos gurúes afuera. Si hay mucho ruido afuera, cuando hay mucho ruido afuera, tenés que ir adentro. Entonces, simplemente pedir a tu asistencia personal, me refiero a tus guías y demás, en oración, en lo que vos creas, que venga esa orientación, esa persona adecuada, y después contame cómo te fue. Muy bien. Bueno, Janina, te despedimos. Muchas gracias por haber venido. Un gusto. Y nos veremos nuevamente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.